Dos, están al aire. Buenos días, diputadas y diputado, integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradezco a todas y todos su presencia el día de hoy en la 12ª reunión ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70 fracción primera, 72 fracción segunda, 74 fracción novena y onceava, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 191, 192, 193, 211 fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, 220 fracciones primera, tercera y séptima, y sexta, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y del Acuerdo CCMX, /2, /Jucopo, /04, /2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota en el Pleno, mesa directiva, Junta, conferencia, comisiones, comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la diputada secretaria que, de conformidad con el artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, proceda a pasar lista de asistencia. Por supuesto, con fundamento en la fracción tercera del artículo 212, procedo a pasar lista. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, presente. Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, presente. José Fernando Mercado Guaida. José Octavio Rivero Villaseñor. Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Y la de la voz, Ana Francis López Vején Patiño, presente. Habemos 3 diputadas, un diputado de un total de 7 integrantes de la comisión. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Solicito a la secretaria de lectura la propuesta de orden del día y ponga a consideración la misma a las diputadas y diputados integrantes de la comisión en votación económica. Por supuesto que sí. La orden del día es lista de asistencia y declaración de quórum, lectura y discusión y en su caso aprobación de orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 11ª reunión ordinaria, informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la mesa directiva, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en Avenida Paseo de la Reforma. Informe sobre el número de propuestas recibidas en relación a la convocatoria a la Medalla al Mérito en Artes 2022 y asuntos generales. Esta consideración, la propuesta del orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, encendiendo sus cámaras, por favor. Por la negativa. Diputada secretaria, íbamos a agregar un punto al orden del día que sería la votación de si se Sí, pide una perdón. prórroga para lo de la medalla. Sí, perdón, pues que pensé que era hasta la sección de asuntos generales, ya en la sección de asuntos generales, pero bueno, supongo que sería el número 7, agregar la votación para ver si extendemos la convocatoria para la medalla al mérito, y el número 8 sería asuntos generales. Sí, gracias. Ahora sí, votación del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa. Y abstenciones ninguna. Entonces, sabemos aprobada por 4 votos la orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputada. Proceda a someter en votación económica si es de aprobarse el acta de la 11ª reunión ordinaria. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la 11ª reunión ordinaria de la comisión. Si estamos por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano con la cámara encendida. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta, diputada, por 4 votos.
Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación. Perdón, En razón, Presidenta, falta un punto. Ahorita votamos la lectura del acta y ahorita hay que votar el acta. en la aprobación. Ajá. Sí. Sí, perdón, es que pensé que estaba en el mismo punto, por eso me quedé. Entonces, lo que ya Sí, votamos es la lectura. Ahorita la vemos. lectura, ahorita vamos a votar la aprobación. Exacto. Sí, adelante, secretaria. Se somete a votación económica si es de aprobarse el acta de la 11ª reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba el acta de la 11ª reunión por 4 votos a favor, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Ahora sí, el siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación. En razón de lo anterior, me permito informarles que la mesa directiva turnó el 11 de octubre la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y rehabilitar las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en la avenida Paseo de la Reforma y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 1º y 3º del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 13 y 46 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Bionatural de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ernesto Larcón Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cabe mencionar que la iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Culturales para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, por lo que de conformidad con el párrafo 1º del artículo 196 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estaremos en espera de que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas nos comparta el proyecto de dictamen para su revisión y análisis correspondiente. Tanto la proposición con punto de acuerdo como la iniciativa les fueron remitidas a sus correos el pasado 12 de octubre. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en la avenida Paseo de la Reforma. Como se les informó, esta proposición con punto de acuerdo se turnó el pasado 11 de octubre. Es importante mencionar que este asunto había sido ya turnado en la tercera semana de mayo, por lo que ya se había elaborado el dictamen respectivo en julio pasado, sin que se recibiera opinión alguna en su momento, por lo que se retomó dicho proyecto, en donde se propone incorporar a la CEDUBI y a la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México en el resolutivo final, en virtud de que la avenida Paseo de la Reforma se reconoce como patrimonio cultural urbano, de conformidad con el artículo 10º transitorio del decreto por el que se abroga la ley de salvaguarda de patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal y se expide la ley de patrimonio cultural natural y bionatural de la Ciudad de México. Asimismo, Paseo de la Reforma se encuentra dentro de la poligonal de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos, denominada Centro Histórico de la Ciudad de México, de la calle Donato Guerra de la Colonia Juárez a la calle Libertad en la Colonia Lagunilla, por lo que resulta fundamental integrar dichas autoridades a fin de que se elabore el plan de salvaguarda de Avenida Paseo de la Reforma como patrimonio cultural urbano, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, considerando lo siguiente: acciones a realizar para la preservación, protección, conservación y restauración de las estatuas, esculturas y monumentos que se encuentran en la glorieta del Ángel de Independencia a la glorieta de Peralvillo.
Acciones para la preservación, protección, conservación y restauración de la infraestructura urbana, bancas, lámparas, banquetas que se encuentran del circuito interior a la glorieta de Peralvillo y la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en virtud de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada Centro Histórico de la Ciudad de México. En virtud de que ninguna diputada o diputado se llegara algún comentario u observación al proyecto de dictamen de la reunión de asesores y asesoras celebradas el viernes 21 de octubre, ningún asesor hizo observación alguna. Solicita a la diputada secretaria consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo de referencia. Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de la comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en Avenida Paseo de la Reforma, suscrito por la diputada Mónica Fernández César. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobada por 4 votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación nominal, pregunto si alguna diputada o diputada quiere hacer uso de la voz en este momento. Diputada secretaria, solicito someta en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. Por supuesto. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en la Avenida Paseo de la Reforma, suscrito por la diputada Mónica Fernández César. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Raúl Torres, a favor. La de la voz, Ana Francis López Baijén, a favor. José Fernando Mercado Guaida. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Con 4 votos se aprueba el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en Paseo de la Reforma. Gracias, diputada secretaria. Les informo, diputadas y diputado, que el dictamen ya se encuentra en la plataforma HelloSign, por lo que les pido su apoyo para que puedan firmar al concluir de la reunión. El siguiente punto en el orden del día es el informe sobre el número de propuestas recibidas en relación a la convocatoria de la Medalla al Mérito en Artes 2022. En la convocatoria remitida a sus correos el pasado 21 de octubre se habían recibido 5 propuestas, las cuales son Carlos García Villarreal para letras, Leonora Rebolledo López para música, Yaciria Citlali Corrales Macías para patrimonio cultural, doctor arquitecto Bernardo Luis Rogelio Gómez Pimienta en arquitectura, Samantha Díaz Villegas en diseño. En estos 8 días se recibieron las siguientes propuestas: José Bernal Virgil, Artes Escénicas; Becky Rubinstein, Letras; Silvia Tomasa, Letras; María Angélica Navarrete Rodríguez y Carlos Roberto Villasana Subversa en Letras; José Galván Castañeda, Música; Fausto Gerardo Espinosa Bonilla, Letras; y Alejandro Villamar Rodríguez. Estas son las propuestas que tenemos hasta
que redactamos pues, el guión de Sí. la sesión, y ahorita tenemos 15, ahora sí, ¿algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz? Sí, Ana Francis, por favor. Sí, yo quisiera ver si podemos ampliar unos 15 días, que es el plazo que nos permite el reglamento, la recepción de más propuestas, pues para que tengamos una medalla mucho más nutrida y pues nada, darnos a la tarea de promover y promover y promover y promover. Sí, precisamente añadimos este punto para que consultarlo con ustedes, diputada Mónica, diputado Raúl, si podemos extender 15 días más la convocatoria para que, para ver si recibimos más propuestas, porque en realidad sí, teníamos 5, en una semana, subió a 15, entonces a lo mejor sí valdría la pena que diéramos 15 días más, y para ya tener el mayor número posible de personas inscritas. Entonces, si sometemos a votación en el siguiente punto del orden del día, si se extiende el plazo para la recepción de documentos o la convocatoria para la medalla al mérito en artes 2022. Sí, diputada secretaria. Sí, pues sometemos a votación la extensión de 15 días para la convocatoria de la medalla al mérito cultural. Vamos a hacerlo en votación nominal. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Raúl Torres, a favor. La de la voz, Ana Francis López Bajén Patiño, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Con 4 votos se aprueba la extensión de la convocatoria por 15 días de la convocatoria de la medalla al mérito cultural. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto en el orden del día son los asuntos generales. Y en este punto me permito recordarles que el próximo 9 de noviembre tenemos la comparecencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ante esta comisión. La convocatoria respectiva se les remitirá en cuanto la mesa directiva nos comparte el informe de actividades de la Secretaría, por lo que estamos al pendiente de que nos llegue dicha información. ¿Algún diputado o diputada tiene algún otro tema que tratar? No habiendo asunto general a tratar, agradezco el día de hoy su presencia, por lo que se levanta la sesión y se convoca a la 13ª reunión ordinaria a celebrarse el 9 de noviembre del 2022 a las 9 de la mañana a fin de desahogar la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Tengan todas ustedes y usted, diputado, un buen fin de semana. Gracias. Y láncense a ver toda la cosa de las calaveras, las calacas, la ofrenda, el desfile, toda la romería del Zócalo, que va a estar buena, ¿no? Así es. Gracias. Yo voy a ir. Bueno. Lindo Que fin de estén muy bien, semana. cuídense. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.